a, vamos a ir a la clase de hoy, ¿verdad? Ya hicimos la oración y vamos a ir a la clase de hoy. Y bueno, lo que vamos a hoy a poder trabajar, ¿verdad? Y ver, en el programa teníamos en la clase 5 que íbamos a hablar de los salmos, pero ahí reconsiderando vamos a tener hoy la clase de los salmos para ir más en un orden cronológico, ¿verdad? Sobre la adoración dentro de la Biblia. Así que, pues hoy tenemos la clase 2 de Teología de la Adoración y gracias ahí por conectarse de nuevo a esta clase de teología de la adoración. Antes de ir a la clase, quiero que veamos esto. Dice, esta canción de Jesús Adrián Romero, no sé si la han escuchado, dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, ¿verdad? Creo que es la canción Esperar en ti. Y vemos esta frase, ¿verdad? O esta oración. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. La pregunta es teológica, es esta frase, aunque tiene una razón, una razón emotiva de por qué decirlo, como diciendo yo lo hago con mi corazón, no con mis pensamientos o con mi razón. Pero miren lo que dice 1 Corintios 14:15. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, hablando en esta parte del espíritu, si ustedes se dan cuenta, es pequeña y o E minúscula, y es ese espíritu, es el interior del hombre, ¿no? Podríamos llamar el corazón. Pero también dice, oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y también en cuanto a la fe, podemos aprender en la Biblia que la fe tiene una base, ¿verdad? La fe tiene una base sólida y esa no es una fe ciega, sino es una fe acompañada de la razón en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, podemos hoy aprender en el curso a echar a perder las canciones, ¿verdad? Pero sí a meditar, como hablábamos la semana pasada, así con la misma agudeza que a veces o debemos de meditar la predicación y reflexionar si es bíblica. De igual manera, las alabanzas debemos de verlas desde la misma óptica y desde la misma perspectiva, ¿verdad? Para que sea agradable a mi Dios. Así que esta era una pequeña nada más introducción para ver por qué estamos acá y la importancia de estar acá. Así que hoy vamos a hablar de la adoración en los salmos, de la alabanza en los salmos. Sabemos que los salmos son de diferentes tipos. Hay oraciones, hay enseñanza y hay alabanza, ¿verdad? Que es lo que vamos a encerrar hoy con adoración, esos salmos de alabanza, de cánticos, de exaltar al Señor. Pero hay, no los 150 salmos son de alabanza, hay de diferentes tipos, pero hay un buen grupo de alabanza y vamos a ver, hay un buen grupo de salmos de alabanza. Entonces, creo que esto nos va a dar una buena óptica. Dice, muchos de los salmos se escribieron para ser cantados por los coros de levitas, según el orden que David estableció, ¿verdad? Cuando él hizo la reorganización de la adoración en el templo, ¿verdad? Lo que explica que existen notas, aquí no al pie de página, sino en los encabezados, que son instrucciones, ¿verdad? Y vamos a ver algunas de ellas, solamente para poder aprender un poco, ¿verdad? Y muchos salmos tienen esas instrucciones para los cantores. Entonces, el libro de los salmos es muy importante en cuanto a la adoración del pueblo de Dios históricamente. La palabra griega, ¿verdad? Que viene de la palabra salmo, significa canción y viene de un verbo pulsar, es el título del verbo, o la manera de decir pulsar la lira, ¿verdad? Viene del verbo pulsar la lira, son varias palabras, pero eso significa entonar la lira. Cantar al son del instrumento, ¿verdad? Eso significa salmo, ¿verdad? Eso es lo que significa salmo. Entonces hoy aprendemos pues que salmo significa canción, ¿verdad? Así lo podríamos traducir, pero más literalmente, pulsar la lira, ¿verdad? El instrumento. Entonces, podemos ver eso el día de hoy.
Los encabezados. ¿Qué son los encabezados? Los salmos tienen algunos encabezados. Algunas de las versiones nuestras ya se las quitaron. Algunas versiones electrónicas todavía los manejan, ¿verdad? Algunas ya no manejan los encabezados. Entonces, pues nos quita esta bendición de tener los encabezados. ¿Qué aparece en los encabezados? En el estudio de los salmos o de la literatura sapiencial y de los salmos específicamente, hay una frase que significa Sitzin Leven. El Sitzin Leven es la razón por qué, ¿verdad? ¿Qué hay detrás como el contexto? Y algunos salmos lo traen, ¿verdad? Un ejemplo, hay un encabezado en el Salmo 51, salmo escrito por David después de haber sido confrontado por Natán al caer en adulterio con Betsabé. Ese es un Sitzin Leven, es un encabezado que está en los escritos antiguos, no es puesto por los editores actuales, sino está en los manuscritos antiguos y es un encabezado. Y los salmos de alabanza y de adoración tienen esos encabezados. Son indicaciones para los que dirigían las alabanzas. Son instrucciones para los cantores, para los que entonaban las alabanzas y cantaban, porque es era algo que pasaba de generación en generación, entonces era muy importante la preservación de cómo iba la canción. Para nosotros es un enigma hoy, pero hay algunos puntos que podemos aprender de los encabezados. Vamos a mencionarlos, ¿verdad? No vamos a explicarlos, pero vamos a mencionarlos. Hay un encabezado que tú puedes encontrar en 57 salmos, que es el Mismor, ¿verdad? Mismor, ¿verdad? Es un encabezado y dice, significa una canción interpretada con acompañamiento de un instrumento musical, originalmente un instrumento de cuerda, ¿verdad? Con este nombre se designan a 57 salmos. Imagínate, de los 150, más de la tercera parte son salmos que tienen esta indicación, mismor. Tenía que ser entonado, acompañado de instrumentos musicales. Imagínense ustedes cuánto se hubieran ahorrado las iglesias tradicionales el debate de que si se necesitan instrumentos o no dentro de la adoración. Nuestras iglesias vienen de las iglesias de Cristo internacionales y esas iglesias, una de las razones por las cuales se separaron y se dividían era por el uso de instrumentos, ¿verdad? Y vemos acá, pues tan claramente de que los instrumentos siempre han sido parte de la adoración, obviamente contextualizados a nuestros instrumentos de ahora. También hay otro encabezado, es el shir, es himno o canción lírica. No implica nada respecto a acompañamiento musical. El término indica sencillamente una música vocal, ¿verdad? Como a capela, digamos. Aparece 27 veces en los títulos de los salmos. También es bastante, 27 veces es bastante. Solo aquí nos damos cuenta, hermanos, que la mayor cantidad de salmos son salmos de alabanza y adoración. Vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? El shigayón puede significar una canción irregular o errante. El término aparece en el Salmo 7 y en el libro de Habacuc, capítulo 3, ¿verdad? Entonces ahí dice puede significar porque no hay una claridad. Hay muchos términos como estos que todavía son, un ejemplo, masquil, es otro término de salmos de sabiduría. Se cree que es una reflexión, una pausa reflexiva, pero no hay una certeza. También hay otra indicación, el lam menacé, que significa al director del coro o al músico principal, al maestro del coro, ¿verdad? Entonces también trae indicaciones. El neguinot, instrumento de cuerda o canciones para ser cantadas con acompañamiento, ¿verdad? Esas eran las indicaciones. Tenemos otras acá, el emilot, su significado es instrumento de viento, una especie de flauta, así era entonado. El sheminit parece significar ya sea un laúd de 8 cuerdas, un instrumento, o posiblemente una octava, es decir, más baja que el soprano o alamot.
para muchos de nosotros que no somos músicos, saber de qué están hablando, ¿verdad? Pero los que sí saben de música, están imaginando mucho en este momento. El lamot o alamot o doncelas puede significar un soprano o tonos altos, ¿verdad? Era para ser cantado con tonos muy altos, ¿verdad? Muy probablemente cantado por mujeres. Matalat significa enfermedad o pesadumbre y puede referirse a un salmo de lamentación, pero que era cantado. Entonces, estas son indicaciones que tenían los libros de los salmos y como te digo, algunas versiones todavía lo rescatan, ¿verdad? Creo que alguna Reina Valera, la Biblia de las Américas y seguramente algunas versiones contemporáneas, dependiendo del editor, los incluyen o no, ¿verdad? Se toman la libertad de incluirlos o no, porque como son encabezados, pareciera que no es un texto inspirado por Dios, sino más bien un encabezado para los directores musicales. Es obvio que el libro de los Salmos era el himnario o canciones del pueblo judío. Para Cristo y los apóstoles también lo fue, ¿verdad? Recuerdan la Biblia, Jesús en Lucas aparece que cantaban salmos, ¿verdad? Con los apóstoles. Entonces era su himnario. Nosotros no tenemos una tradición de utilizar himnarios en nuestras congregaciones y hoy, pues con la tecnología, menos, ¿verdad? Pero para las iglesias tradicionales, para las iglesias históricas, los himnarios solo eran superados por la Biblia en sus congregaciones. Eran muy valiosos, traían mucha información, ¿verdad? Muchos himnarios eran acompañadas de escrituras. La canción iba acompañada de las escrituras de dónde salía el salmo, ¿verdad? Que respaldaban el himno. También con indicaciones, algunos hasta con pentagramas, y algunos lugares, aún aquí en Guatemala, muchas personas aprendieron música con los himnarios. Era posible aprender a cantar, aprender a entonar con los himnarios. Entonces, como que ellos siguieron una tradición, digamos, muy de los salmos, que nosotros nunca hemos tenido y es muy probable que no tendremos, pero que no deja de ser rica y maravillosa. Si ustedes alguno de ustedes va a leer alguno de los libros de Tozer, de A.W. Tozer, que están en el grupo de libros para leer, y escogen uno de Tozer, verán la importancia de los himnarios en la vida de este increíble teólogo, ¿verdad? Su colección de himnarios antiguos y la visión que él también da a la adoración y la importancia de esos himnarios, pues que para nosotros, pues ya no los conocemos y no han sido parte de nuestra iglesia, pero más o menos así eran los salmos. No sé si hay alguien de los que está aquí conectado que venga de una iglesia o su trasfondo haya sido una iglesia histórica, ¿verdad? En la cual utilizaban himnarios, que nos pueda compartir un poco sobre eso. Buenas noches. Pablo, fíjate que yo cuando era pequeño, sí, mi abuelo tenía una iglesia que todavía existe, se llama La Profecía, Iglesia de la Profecía, algo así. Ujú, Y sí, ellos manejaban sus himnarios. O sea, me recuerdo yo haberlos visto todavía. ujú, Tenían correcto. su En Gracias. las colección. asambleas de Dios. Sí, Ajá, ellos utilizan himnarios. Ujú, sí. Sí, sí. ese recuerdo Ujú, tengo de esa parte de mi ujú, niñez, que el abuelo tenía su iglesia. ujú. Ok, Gracias, gracias ahí por gracias. compartir. Ok. Sí, yo tuve la oportunidad el año 2019 a visitar en Estados Unidos a una iglesia, este, una iglesia bautista, ¿verdad? No es muy vieja, ¿verdad? Tiene 50 años, pero es de tradición bautista. Y en todas las bancas, porque utilizan bancas, están todos los himnarios, ¿verdad? Cada quien puede tomar un himnario, se ven bastante antiguos. Y es así como les decía, el himnario aparece en las escrituras, ¿verdad? Aparecen indicaciones para los hermanos ahí que cantan o la gente que canta y los que dirigen.
Y algo así era el libro de los Salmos, ¿verdad? Que debía de preservarse para la siguiente generación. Me imagino que los manuscritos más originales tenían más indicaciones de las que tienen los más antiguos que nosotros tenemos, pero esa era la idea, algo que tenía que ser cantado. Entonces, los salmos son salmos de alabanza, todos estos que hemos hablado, que hemos mencionado, que tienen esas indicaciones. ¿En qué consiste la alabanza? ¿Cómo se define? Verbos como enaltecer, exaltar, magnificar, glorificar, ensalzar las virtudes de alguien, encomiar, nos ayudan a entender la idea. Según el diccionario de la lengua española, alabar es elogiar, es celebrar con palabras, celebrar con palabras. Y esta definición, aunque no es en el idioma original, sí recoge lo que el significado original da, que es la alabanza a Dios debe de ser sonora, ¿verdad? Es decir, hablada en voz alta, ¿ok? Sabemos que la adoración abarca más, ¿verdad? La adoración abarca, como aprendimos, nuestro estilo de vida, nuestra oración, nuestro servicio, pero la alabanza es parte central de la adoración, ¿verdad? Parte central del hacer iglesia, del servicio, y debe de ser debemos de entender que es un mandamiento para nosotros. Entonces la alabanza a Dios debe ser sonora, es decir, hablada en voz alta, ¿verdad? No puede ser algo en silencio, debe de ser pública y la alabanza no es silenciosa. Según el teólogo Allen, de hecho, según cada término hebreo que significa alabanza indica alabanza pública, ¿verdad? Repito, cada término hebreo, ¿verdad? Que significa alabanza indica alabanza pública. Entonces los salmos, aunque nos ayudan en nuestra devoción individual, privada, hermanos, fueron escritos y fueron utilizados públicamente. Y es obvio, ¿verdad? Entender que los hermanos se reunían en la sinagoga, ¿verdad? Ahí después del exilio y antes en el templo para alabar, para honrar a Dios, ¿verdad? Para honrar a Dios. Entonces, pero lo hacían de una manera pública, lo hacían de una manera que todos podían cantar. Vamos a dividir esos dos, entonces, lo que es los salmos de alabanza en dos. El primero, el salmo de alabanza de el testimonio de alabanza. ¿Qué significa eso? Se basa en una experiencia específica del salmista, en que vio la mano de Dios traer bendición a su vida. Entonces, uno de los salmos de alabanza los vamos a dividir en dos grupos. Uno de esos grupos son los de testimonio personal, un testimonio de alabanza. Es escrito a través de la experiencia, a través de lo que Dios hizo en la vida del salmista, en la vida del escritor bíblico. Claro que fue inspirado por el Espíritu Santo, pero fue inspirado a través de la experiencia de vida de esta persona y cómo Dios se mostró en su vida, cómo Dios trabajó en su vida y cómo Dios lo sacó del momento difícil, cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo exaltó, infinidad de escenarios, pero existen este testimonio personal de alabanza. Entonces, siguen una estructura. Es muy importante entender que los salmos tienen estructuras, aunque no son, aunque no todos aplican a toda la estructura, pero tienen algunos o la mayoría de esta estructura que aquí estoy haciendo un pequeño bosquejo de esa estructura. Vamos a utilizar rápidamente el Salmo 138. En el Salmo 138 vamos a revisar la estructura de un salmo de experiencia personal, ¿verdad? Entonces, la primera parte, ¿verdad? Que nosotros podemos observar, ¿verdad? Del salmo en el bosquejo
tenemos que es una expresión inicial de alabanza efusiva, ¿verdad? Hay una expresión inicial. Lo vemos en los versículos 1 y 2 del Salmo 138. Aquí yo se los voy a leer. Dice, Señor, quiero alabarte con todo el corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Vemos que es un salmo de David, ¿verdad? Es un salmo escrito por David y en la versión que yo tengo acá, solamente tiene un encabezado que dice acción de gracias, ¿verdad? Pero no aparece ningún término griego. Pero esa es la primera parte de la estructura, el primer punto mayor del bosquejo, que significa una expresión inicial de alabanza efusiva, significa a todo pulmón, ¿verdad? La segunda parte es una alusión breve a lo que Dios hizo. Obviamente no puede el salmista contar su testimonio, no puede contar con comas y puntos lo que le pasó, porque si no ya no se podría cantar, ¿me entienden? Recuerden que esto es una estructura poética. Él no está contando detalles. Yo sé que nosotros, como estudiosos de la Biblia, quisiéramos los detalles. Quisiéramos dejar por un lado el salmo, el canto, y cuéntame la historia, porque la historia nos impacta más, pero no es el propósito de los salmos. Para eso están los libros históricos. Entonces, aquí hay una alusión breve a lo que Dios hizo. Y aquí es muy breve, está el versículo 3. Dice, cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Esa es la alusión que hace el salmista. Una alusión breve a lo que Dios hizo. Esto es lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Pues cuando yo lo llamé, Él me respondió, me infundió ánimo y renovó mis fuerzas. Y está cantándole a Dios, ¿se dan cuenta? Él está dirigiendo la alabanza al Señor. No le está dirigiendo a las personas. No está diciendo, hermanos, quiero contarles lo que Dios hizo por mí. No, Él está cantándole a Dios. Él está dando gracias a Dios. Él está expresando a Dios. Y Él dice en el versículo 3 con toda convicción, cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Luego tenemos la exhortación a la alabanza, versículos del 4 al 6. Aquí el salmista exhorta, ahora sí, a quienes lo escuchan que alaben, que se unan en su canto. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras, celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Entonces sigue dirigiéndose a Dios, pero incluye a otras personas en su alabanza, en su adoración a Dios. Esa es la parte de la exhortación a la alabanza. Y el punto 4, el punto mayor 4 es la alabanza personal. Al final del Salmo hay una reafirmación de la confianza en Dios. Él reafirma su confianza en el Señor. Versículos 7 y 8. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. Salvo el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Entonces, aquí hay un bosquejo. Como te repito, no todos los salmos de alabanza personal, de experiencia, cumplen con ese bosquejo, pero incluyen alguno de los puntos. Entonces recuerdan, este es algo personal, es un testimonio de alabanza personal por lo que Dios hizo en su vida. Y en este salmo vamos a basar la tarea de esta semana, ya después les voy a explicar. Los otros salmos de alabanza son himnos de alabanza. A diferencia del testimonio de alabanza,
el himno de alabanza no se basa en una experiencia específica, sino que es un poema que procura exponer la grandeza de Dios. Salmo 150, todos lo conocemos, alabadle con panderos y danzas, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes, ¿verdad? Entonces es un himno de alabanza. Aquí no se basa en una experiencia personal, aquí no se basa en algo, sino en Dios, ¿verdad? Eh, es algo que expresa lo que Dios es, ¿verdad? Es un poema que procura exponer, resaltar y exaltar la grandeza de Dios. Entonces, estos son, digámoslo así, los dos grandes, las dos grandes categorías en las que podemos clasificar los salmos de alabanza, los salmos de alabanza. Eh, Siguiendo esto de los himnos de alabanza, dice, en muchos de los himnos de alabanza se presentan los dos lados de la grandeza de Dios, su majestad y su poder soberano sobre toda la creación y todos los que viven en ella, lo que se llama la trascendencia de Dios. Agustín de Hipona hizo estas dos clasificaciones, inmanencia y trascendencia, ¿verdad? Pero la trascendencia es esto, es la majestad y el poder soberano sobre toda la creación y sobre todos los seres vivientes que viven en ella y que Dios tiene ese poder y esa majestad, ese control y ese dominio. Dios trasciende a toda la humanidad. Y luego tenemos la inmanencia, que es esa cercanía de Dios. Es su cercanía, su compasión y su provisión para todos los que en Él esperan. Dios tiene esta inmanencia, así le llamó Agustín de Hipona, que es esa cercanía. Entonces, estos salmos de alabanza tienen estos dos componentes, la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, pero también la cercanía, la compasión, la provisión, el apoyo y la bondad que Dios tiene para con sus hijos. Esas son las dos componentes que estos himnos tienen en los salmos. La forma de los himnos de alabanza varía, pero en la mayoría de ellos se encuentran, uno, una declaración del deseo de alabar a Dios. Dos, poesía que alaba la trascendencia e inmanencia de Dios. Y una conclusión corta y llamativa. Por ejemplo, los salmos del 146 al 150, que son himnos, terminan con la palabra aleluya, ¿verdad? Terminan con esa palabra aleluya. Entonces, básicamente, como vemos, igual, no siguen todos una línea, pero más que todo, la mayoría, aunque varían, la mayoría se encuentran en esta estructura, ¿verdad? Este deseo, esta declaración, este deseo de alabar a Dios, esa poesía, ¿verdad? Donde se alaba la trascendencia e inmanencia de Dios y esa conclusión corta, llamativa, donde se dice, aleluya, alabado sea el Señor, como en esos salmos que mencionamos, que terminan con esas frases, aleluya, alabado sea el Señor o alabado sea Jehová. Entonces, vemos acá, hermanos, los salmos, recapitulando, son himnos congregacionales, son para cantar en la congregación, pero también son himnos personales que fueron compartidos por los salmistas, ¿verdad? Para ser cantados también en la congregación, para que el pueblo de Dios se uniera al salmista y pudiera alabar a Dios por su grandeza. Porque igual tenemos las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas historias muchas veces, y los salmistas no son personas diferentes a nosotros y nos pueden enseñar mucho de su cercanía al Señor a través de la adoración. Vamos a ver, para ir concluyendo, eh, los términos en los salmos. Hay algunos términos que creo, hermanos,
se han convertido algunos de ellos en términos no bíblicos, no de los salmos, sino términos religiosos, y que se puede perder el significado de los términos, ¿verdad? Se puede perder ese significado de los términos. Entonces, ustedes saben pues que nosotros cuidamos mucho esta parte, ¿verdad? En nuestra congregación tratamos de no ser religiosos, siempre es parte de nuestra cultura, llamémoslo así, el tratar de cuidar eso, y eso a veces nos ha llevado a otro extremo, a rechazarlo, ¿verdad? A rechazarlo. No solo nosotros, las iglesias que son más tradicionales, históricas, también lo hacen, ¿verdad? No hablemos del Espíritu Santo porque eso es de los pentecostales, ¿verdad? Y se van a otro extremo. Pero el entender los términos nos ayuda a usarlos de una manera correcta, ordenada, ¿verdad? Y sabia, que es y agradable a Dios sobre todas las cosas. Entonces veamos algunos términos que son comunes. Aleluya, ¿sí? Literalmente, alabe a Jehová o alabe al Señor, ¿verdad? O alabe a Yahvé, a Yahweh, a Dios, es alabe a Dios. Quiere decir jactar, o sea, dar honor, enorgullecerse del Señor, estar emocionado con gozo. Es una palabra que corresponde a nuestra exclamación para proclamar la victoria después de un triunfo. ¿Cuál sería nuestra palabra? ¿Qué palabra diríamos cuando ganamos algo, cuando tenemos un triunfo, ¿no? En el ámbito bíblico y espiritual, esos triunfos del Señor se deben de proclamar con esta palabra, aleluya, alabado sea el Señor, ¿verdad? Es impresionante, pero el término aleluya es un término súper mal usado, ¿verdad? Y casi que sustituye la frase, qué suerte, ¿verdad? Y me encontré un billete, aleluya, me encontré un billete, ¿sí? Sustituye ese tipo de palabras, ¿verdad? O vi algo que me gusta o encontré algo, aleluya, porque es una victoria, pero no es una alabanza al Señor. Se usa muchas veces y se traduce así, ¿verdad? Alabado sea el Señor o aleluya. Vemos algunos de los salmos. Vamos a ver el Salmo 104:35. El Salmo 104:35. Vamos a ver qué nos dice este salmo. Dice el Salmo 104:35 que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los malvados. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Aquí termina el Salmo. Entonces es muy probablemente un himno congregacional, ¿verdad? Pero bueno, aquí vemos un uso de este salmo. Se ha traducido por alabar en algunos contextos para evitar la redundancia, ¿verdad? En las traducciones. Entonces, aleluya, alabado, ¿verdad? Si te dan cuenta en el salmo que acabo de leer, dice, aleluya, alabado sea el Señor, ¿verdad? Pero es muy probable que en el original esté dos veces la palabra aleluya, ¿verdad? Y lo que hacen es traducir una aleluya y otra alabado para que no sea redundante, porque el significado es el mismo, es bastante válido. Entonces, esto significa aleluya. Debemos de cuidar esta expresión, es sagrada, porque aleluya, siempre que decimos aleluya, incluye a Dios. O sea, no podríamos utilizar el término en otro contexto. No podemos. Soy contador, me cuadró el estado financiero, aleluya. A menos de que le esté dando gracias a Dios porque eso sucedió, en otro contexto es mal utilizado, es una ofensa a Dios, ¿verdad? Es usar el nombre del Dios en vano. Entonces, yo he escuchado canciones que utilizan la palabra aleluya, canciones mundanas, ¿verdad? Que en un contexto aún mundano pueden utilizar esa palabra o humano sin tener a Dios en mente, pero la palabra significa alabado o se alabe a Jehová, al Señor. Entonces, aleluya incluye el nombre de Dios. Bendecir.
también es una palabra importante. Salmo 103 nos da una explicación. Pueden acompañar a su Biblia. El Salmo 103 nos da como un significado de lo que es bendecir. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser tu santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Esto lo tengo en la nueva versión internacional. Voy a cambiar de versión. Y en la nueva Biblia, en la Biblia de las Américas, que es una traducción más textual, sí utiliza la palabra original que es bendice. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendecir aquí nos enseña cuál es el significado. Esta es una palabra compleja para nosotros entender, porque normalmente, ¿quién bendice? ¿El que es más pequeño o el que es más grande? El que es más grande. En este caso, Dios es el que nos bendice a nosotros. Entonces yo, un simple humano, ¿cómo puedo bendecir a Dios? Pero el Salmo nos da la razón o nos da el significado. Aquí hay un paralelismo hebreo, nos ayuda a entender el concepto de bendecir. Bendecimos a Dios para no olvidarlo, para recordar sus beneficios, reconociendo que Él es la fuente de todo lo bueno de nuestra vida. Entonces, el término no se utiliza para bendecir a Dios, ¿verdad? Como que Él necesita mi bendición y yo lo voy a hacer mejor bendiciendo, y Él dice gracias por bendecirme, sino más como una expresión de gratitud. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Verdad? Entonces, eso significa el término bendecir. Aquí vemos otro término, el término cantar. La idea es hacer música para alabar a Dios. La palabra es un término de la música. Hay varios verbos que se usan con este sentido. Algunos pasajes se ven en el Salmo 92, 95, 96. Vamos a ver el Salmo 95:1. ¿Qué nos dice el Salmo 95:1? Dice: venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, es ese término que significa, pues, cantar, ¿verdad? Alabar a Dios es un término musical, definitivamente. En la cultura del Antiguo Testamento, la música se usó principalmente como medio de expresar la gloria, grandeza y bondad del Señor. Ha sido lo mismo en la historia de la iglesia. Allen, que ya citamos hace un momento, nos sugiere que la falta de música e importancia dada a este medio para alabar a Dios puede ser el barómetro para determinar la salud espiritual de una iglesia. La verdad, esta cita a mí me sacudió un poquito, ¿verdad? Porque normalmente nosotros hemos crecido, gracias a nuestros hermanos que están aquí, muchos de ellos, en la alabanza. Y ellos han peleado porque la alabanza tenga un lugar importante dentro del servicio de la liturgia. Y es necesaria, ¿verdad? Porque antes la alabanza era como el relleno, ¿verdad? En lo que llegan los hermanos vamos a cantar 3 canciones, pero ahora hemos aprendido que hay que llegar temprano porque es una ofrenda, una alabanza al Señor. Pero lo que dice este teólogo es importante, porque dice que la falta de música o la falta de importancia que se le da a la música es un medio, como medio para alabar a Dios, puede ser un barómetro para determinar la salud espiritual de una iglesia. Significa que si nosotros como iglesia, como nosotros como individuos, no le estamos dando el valor a la alabanza y a la adoración, esto refleja algo que no está bien en nuestra espiritualidad. No podemos estar bien espiritualmente
si la alabanza no es parte de nuestra vida. Sé que hay algunos que son más musicales que otros, ¿verdad? Que, pues, así como hay algunos que estudian más la Biblia que otros. Hay unos que oran más que otros, ¿sí o no? Hay algunos que están orientados más a la oración, hay otros que están más orientados a la lectura bíblica, hay otros que están más orientados a la alabanza, a cantar al Señor, pero ninguna sustituye a la otra. Las tres dan un equilibrio perfecto y son agradables a Dios. Así que, hermano, si estás hoy conectado y pues realmente la alabanza no es algo como que te guste o que te sientas conectado con ello, creo que es un buen momento de analizar y reflexionar. Y yo creo que por eso estás acá también, para poder decidir, bueno, voy a crecer en esta parte, voy a meditar más, voy a esforzarme más, voy a hacerlo para Dios y voy a cantarle a mi Señor. Así que debemos de honrar a mi Dios y glorificar a mi Señor de una manera integral, como ya lo hemos hablado, ¿verdad? Aquí otro término es alabar, es diferente, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Pero aquí es alabar y es la idea de elogiar, de hablar bien de alguien, ¿verdad? Es un término, digámoslo así, un poquito más como una raíz de la palabra aleluya. El Salmo 117.1 no lo expresa. Salmo 117, versículo 1. Dice, alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra alabad, ¿verdad? También en algunas versiones, tanto en otros idiomas como en el español, lo pueden traducir como celebrar, ¿verdad? Porque se celebra a Dios a través de nuestros cantos y de nuestra adoración. Es algo natural, ¿sí o no? El fin de semana hubieron campeones de fútbol. ¿Qué hacen los fans? ¿Qué hacen los hinchas de esos clubes? Cantan, ¿verdad? Se la pasan cantando y emborrachándose, pero los cantos son parte de celebrar su victoria. Los que perdieron no cantan. Los que perdieron sí toman, pero no cantan. Están tristes, ¿verdad? Pero los que ganan celebran con cantos. Discúlpeme, yo sé que no se compara para nada el fútbol con Dios, pero recuerda que en la clase lo veíamos, que a veces podemos tener más actos de pasión por cosas que no valen la pena y no por Dios. Es importante, la música originalmente, bíblicamente, en el pueblo de Israel nunca existió música secular, ¿verdad? Eso fue inventado muchos años después, pero la idea de cantos era para Dios. Como que la música tiene un nacimiento bastante espiritual, ¿verdad? La alabanza, la adoración, los cantos tienen un nacimiento centrado en el Señor. Vamos a seguir viendo otras palabras. Proclamar, declarar y anunciar. Ya vamos a empezar a declarar por acá. Dice, aquí es importante porque, ¿por qué pongo las tres? Porque las tres significan lo mismo, pero a veces pensamos que declarar es un término aparte. Es la misma palabra. Bíblicamente, la misma palabra a veces se traduce proclamar, a veces la traducen declarar, a veces la traducen anunciar. Hay varios verbos en hebreo que tienen un rango variado e incluye la idea de hablar también, de llamar, de orar y de predicar. El Salmo 116, versículo 17, dice, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré. Aquí es la palabra, en esta versión, invocar, ¿verdad? El nombre de Jehová. En el Salmo 92.2, vamos a leerlo. Salmo 92.2 dice, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Aquí la palabra es anunciar. Entonces, utilizar el término declarar como algo que las iglesias religiosas hacen como una palabra que denota autoridad, como yo declaro sanidad, como yo declaro que tú te vas a sanar, es un mal uso de la palabra, porque declarar no significa autoridad, ¿verdad? Significa proclamar, anunciar, ¿verdad? Como predicar, como vimos aquí, invocar, decir, hablar, llamar, ¿verdad?
Entonces, este término tiene que ser bien utilizado y no debemos de utilizarlo de una manera incorrecta, sino de una manera correcta. Entonces, hermanos, esas son algunas de las palabras que hoy quería que pudiéramos revisar y que pudiéramos tomar en cuenta. Vimos aleluya, vimos bendecir, vimos cantar, ¿verdad? Vimos alabar, ¿verdad? Proclamar, declarar, anunciar. Hay otros, un ejemplo, júbilo, ¿verdad? Que hay en el mundo religioso dicen grito de júbilo. ¿Qué dicen grito de júbilo? ¿Verdad? Y eso no es bíblicamente lo que es un grito de júbilo, sino es igual una alabanza, una adoración, un aleluya para el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy les quería compartir. Yo les la tarea de esta semana va a ser, no vamos a tener examen, ¿verdad? Vamos a quitar el examen de la semana, porque vamos a tener esto, vamos a escribir nuestro propio salmo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir tu propio salmo de alabanza, tu propio salmo de alabanza. No es un testimonio, ¿verdad? No es una mini biografía, ¿verdad? No, va a tener estos lineamientos. Igual yo esto te lo voy a compartir para que lo puedas ya tener y tener estos lineamientos. Piensa en algo que el Señor ha hecho en tu vida, de preferencia algo que sucedió en este último año, que este año ha sido pues bastante atípico, como todos sabemos. Pero, y por lo cual tú o usted desea alabarlo. ¿Qué hay? ¿Qué pasó este año por lo cual tú deseas alabar al Señor? Escribe en tus propias palabras un salmo de alabanza que incluya los siguientes elementos. Elemento de expresión inicial de alabanza. Un ejemplo. Te alabo, Señor, porque en medio, ¿verdad?, de las circunstancias te has mostrado con poder en mi vida. Te alabo, Señor, por tu gracia y misericordia, porque siempre has estado a mi lado. Un ejemplo. Siguiente, una descripción breve de la situación en que se encontraba y lo que el Señor hizo. Supongamos que estuviste enfermo en este último año. Eh, Tú me viste enfermo en mi lecho, en mi cama estuve acostado, lloraba por las noches, pero tú me levantaste, me recobraste la salud y hoy puedo cantar junto a mis hermanos. Un ejemplo. Si estabas tronado, ¿verdad?, de dinero, ¿verdad? Viste mis carencias y necesidades, pero en medio de ellas nada me faltó, ¿verdad? Estaba solo y abandonado y tuviste novia, ¿verdad? Este año y dices así, ¿verdad? No tenía novia, estaba más solo que Kung Fu y ahora tengo una novia a mi lado, ¿no? Pero bueno, una descripción breve, sin entrar en detalles. Alabanza de la persona y obra de Dios. Decimos después de esa descripción breve, decimos, por eso, ¿verdad? Ya vimos que Dios nos ayudó. Por eso, Señor, yo te alabo. Por eso, Señor, porque tú eres un Dios generoso, misericordioso, porque eres el médico por excelencia, porque me proveíste. Te alabo porque tu bondad es maravillosa, porque tu compasión es infinita. Te alabo, Señor. ¿Verdad? Entonces, esa alabanza a la persona y a la obra de Dios. Y finalmente, lo que quieres hacer para hacer tu alabanza pública y digna de Él. Finalizamos diciendo, por eso, Señor, toda la iglesia te canta, ¿verdad? Puede ser una opción, como uno de el Salmo 138 que leímos. La otra puede ser, acompáñenme, hermanos, canten conmigo. Quiero contarles todo lo que el Señor ha hecho por mí, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, eso es lo que básicamente es una estructura que podemos tener. No hay nada bueno ni nada, no hay salmo correcto, salmo incorrecto. Algunos tendrán más habilidad, ¿verdad? Poética, otros no, pero no ese es el punto. El punto es que sea un ejercicio, ¿verdad? Que debemos de hacer continuamente. Imagínate que tú y yo tuviéramos un diario de salmos personales de alabanza, donde escribimos ahí lo que el Señor. Tal vez tu salmo no va a ser cantado en la iglesia, ¿verdad? Pero tal vez sí. Tal vez alguno de los músicos que está acá le quiere poner letra, ¿verdad? Pero lo importante es hacer este ejercicio, escribir tu propio salmo de alabanza
para poder honrar a Dios, glorificar a Dios y poder pues disfrutar, ¿verdad? De esta alabanza a nuestro Dios. Esto es, hermano, lo que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Y pues